Es nuestro quinto tema y trata de la gestión de memoria. Se han dado cuenta que los temas anteriores que hemos hablado, que hemos visto en la primera parte de la materia, solo tienen que ver con el procesador. Es bastante interesante porque nos ha tomado 4 temas entender el funcionamiento del procesador. Ahora, una premisa es que nada se ejecuta en el procesador si no está en memoria, pero en memoria principal. Entonces, el otro elemento importante y que coadyuva al trabajo del procesador se llama memoria. Y luego vamos a ver en los siguientes temas los otros elementos que no son menos importantes, pero que hacen al trabajo de una computadora y de un sistema operativo como tal. Si bien la memoria se ha ido abaratando con el paso del tiempo, es decir, la memoria RAM, sin embargo, el sistema operativo tiene una limitación que la da justamente la arquitectura del computador. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado muchas veces eso, que no podríamos colocar RAM infinita en nuestra máquina, no importa cuánto dinero gastemos. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? La arquitectura de computadoras a nivel de direccionamiento de datos tiene una fórmula, 2 a la n, donde n es el número de bits de datos que maneja el procesador. Actualmente estamos utilizando 64 bits, entonces sería 2 a la 64. Es lo que se puede direccionar como memoria. 2 a la 32 nos da 4 gigas, para que tengan una idea. Entonces, esto hace que tengamos una limitación y el sistema operativo no tiene que pensar que aunque esté barata la memoria, no se tiene que gestionar adecuadamente. Está barata, puede ser, entre comillas barata, pero el detalle está que siempre está limitada, es pequeña. Pequeña en relación a la memoria de almacenamiento secundario, por ejemplo, un disco duro, un disco de estado sólido, un pendrive, etcétera, etcétera. Es mucho más pequeña la memoria principal. Entonces, el sistema operativo tiene que gestionarla adecuadamente. Pero no solamente es trabajo del sistema operativo. Tiene que trabajar en conjunto con el hardware, con la computadora. Entonces, existen elementos hardware que vamos a ver en este tema que van a coadyuvar el trabajo del sistema operativo. En la práctica, muchos elementos hardware se encargan de gestionar la memoria y el sistema operativo hace una especie de controlador o una especie de fiscalizador o una especie de facilitador para que ese trabajo se realice. Ahora bien, aparte del sistema operativo, la memoria también puede ser controlada por el lenguaje de programación. ¿Se puede manejar en Java memoria? ¿Se puede administrar la memoria en algún programa? ¿Alguien ha hecho algún programa donde pueda administrar la memoria? ¿Ni idea? En el caso de C, por ejemplo, se utiliza una instrucción llamada malloc, Memory Allocation. Y esto permite reservar cierta cantidad de memoria. Cuando ustedes declaran una variable tipo entero, tipo float o lo que sea, están reservando una cantidad de memoria. Por ejemplo, si la declaran entero, están reservando ¿cuánto para esa variable? ¿Cuánto es un entero? A veces indiscriminadamente uno cuando escribe programas empieza a declarar variables pensando que es algo que el sistema operativo o el lenguaje de programación va a gestionar adecuadamente. Sin embargo, estás reservando memoria que tal vez ni llegue a usar. Por ejemplo, podríamos reservar un integer, en el caso de C, cuando tal vez sea suficiente un byte. O tal vez necesitemos hacer un long, es decir, algo el doble de un entero. O reservamos un float. O una cadena de caracteres de 128 bytes y sin embargo vamos a usar uno. Estamos desde el lenguaje de programación haciendo inadecuado uso de la memoria. El sistema operativo ya no va a poder lidiar con esto, porque el usuario a través del lenguaje de programación le está diciendo que necesita esa cantidad de memoria. Entonces eso es complicado para el sistema operativo, tiene que reservarlo, use o no use. Ahora, todo proceso
utiliza una imagen de memoria. Esa imagen de memoria se carga en la memoria principal. Y esta imagen no solo está compuesta de lo que se maneja en el proceso. O sea, el proceso puede ser sumar dos números. Pero este proceso, que vendrían a ser el texto, aquí en el texto se colocan las instrucciones, en los datos se colocan las variables, en la pila y las regiones de memoria se van a ir colocando los otros elementos intermedios que hacen a esta imagen de la memoria. Y cada proceso tiene estos elementos. Entonces, la imagen de memoria de cualquier proceso se va a organizar en tres regiones típicas. No significa que sean las únicas. El texto, los datos y la pila. Obviamente, si hablamos, por ejemplo, de hilos o de los DLLs, era una pregunta de examen, bibliotecas dinámicas, estas también van a tener su espacio para decirle que este programa principal necesita cargar algunos DLLs, de tal manera que esté pendiente. La región de texto contiene el código. Obviamente no va a contener el código en lenguaje de alto nivel. Ya habíamos visto en clases anteriores que el código de alto nivel, lenguaje de programación Java, C o lo que sea, va a pasarse a un lenguaje de bajo nivel, un código máquina. Entonces, el código mismo va a estar en la región de texto. La región de datos va a tener datos con valor inicial, es decir, alguna variable global que sea inicializado, n igual a 0. Datos sin valor inicial, integer q, por ejemplo. Pero no le hemos puesto un valor, entonces lo que tiene directamente es todo lo que corresponde a un entero. O datos creados dinámicamente, HEP. Aquí se van a crear variables dinámicas que van a ser propias del interactuar del programa, de las cosas que está haciendo. Tal vez necesite almacenar algo temporalmente y no se tiene la variable, se va a guardar dinámicamente ahí. Y luego la pila, que tiene que ver con todo el entorno del proceso. Qué registro se está utilizando, en qué estatus está, dónde está su contador de programa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mapa de memoria del computador puede estar soportado solamente por la RAM, y eso se llama memoria real. O, si la RAM es muy pequeña, los sistemas operativos actuales utilizan un concepto bastante interesante actual, que se llama memoria virtual. ¿Alguien me puede decir qué es la memoria virtual? Exactamente. Es una parte del disco duro que se reserva como para ayudar a la memoria principal a hacer su trabajo. En la práctica, cuando hablamos de memoria en la máquina, no nos estamos refiriendo solamente a la memoria RAM, sino a esa combinación de memoria física más la memoria lógica. Y la memoria lógica vendría a ser un espacio de disco duro que ha sido reservado como memoria virtual. Y que vamos a ver más adelante en el tema, le permite hacer un trabajo más holgado al sistema operativo. Le da la idea, la sensación de que tiene el doble o el triple de memoria. Sin embargo, tiene una cantidad limitada. Entonces, es importante ese concepto. Ahora, el gestor de memoria, como sistema operativo, se encarga de cubrir necesidades de memoria de los procesos. ¿Cuáles son las funciones o cuáles son esos trabajos encargados al sistema operativo? Primero, como un servidor de memoria, tiene que asignar a cada uno de los procesos la región de memoria que puede utilizar. El proceso A va a utilizar desde el 1 hasta el 10, el proceso B desde el 11 hasta el 20, el proceso C desde el 20 al 21, no sé. De acuerdo a lo que vayan necesitando, le va a ir colocando un rango de memoria. Si ustedes recuerdan bien, cuando hemos visto la seguridad del sistema operativo, la seguridad para la máquina, esos rangos son inviolables. De tal forma que si algún proceso intenta acceder a una dirección diferente a su rango, el sistema operativo va a generar un error de protección general y lo va a botar. La mayoría de los virus antiguos hacían esto y no había una protección para el sistema operativo. Y esos virus accedían a direcciones de memoria que no le correspondían, lo que provocaban errores, problemas o que el sistema se cuelgue directamente. Cuando, al igual que
los recursos que hemos visto en interbloqueos, se solicita, se usa y luego de usar se libera, pasa lo mismo con la memoria. Cuando el proceso ya no necesita, el proceso ya termina, ese espacio de memoria se libera. Entonces, el gestionador de memoria debe saber, debe tener una lista de todas las direcciones que están libres y todas las direcciones que están ocupadas, para que las vaya reutilizando. Para esto, crea y mantiene la imagen de memoria de los procesos a partir de los archivos ejecutables. Cuando hacemos dos clics sobre Word, por ejemplo, esto se va a cargar en memoria, pero no se va a cargar en memoria todo el Word. Se va a cargar en memoria los elementos importantes de acuerdo a esta imagen. Vamos a intentar mostrar esto. A ver. No se puede ver Windows, ¿no? ¿Pueden ver Windows? Ya. Voy a compartirlo entonces todo. Directamente voy a compartirlo todo. Esperemos que aguante nuestro ancho de banda. Voy a tratar de bajar cosas que no nos sirven. Ahora sí se debería ver Windows. Ya. Entonces nos vamos a sistemas operativos, memoria. Vamos a ver. Se fijan, aquí yo puedo escoger un proceso. Por ejemplo, voy a escoger el proceso Explorer. Es un proceso más. Sabemos que es el shell, pero eso es un proceso más. Voy a escoger el proceso Explorer. Y de este proceso me acaba de dar la imagen de memoria. Esta imagen de memoria no solo es lo que habíamos visto en el esquema del texto. Texto, datos, ¿y qué más será? ¿Se acuerdan? Vamos, acabamos de llevar. HEP, pila. Entonces vamos a ver este mapa de memoria reflejado aquí. ¿Se puede notar? El total de memoria que está ocupando es este. Este está confirmado de alguna manera. Y aquí tenemos el total de la parte privada, de la parte compartida, los bloques que ocupan. Esta parte compartida y privada la vamos a entender un poco más adelante en el tema. Pero fíjense cómo se divide. Aquí está la imagen en la parte morada. Si hago un clic sobre la parte morada solamente, la imagen, aquí tengo todas las direcciones de memoria de la imagen. Y aquí tenemos, por ejemplo, los detalles en la parte derecha, donde dice imageres.dll, explorer.exe, NLS Lexica Icon 000.adll. O sea, aquí todos los DLLs, como les decía, las librerías dinámicas, eso decía el texto, que se están guardando de alguna manera las referencias a las librerías dinámicas. Y cada librería dinámica, ¿qué dirección de memoria va a ocupar? Aquí está el tamaño que va a ocupar. ¿Qué tipo de acceso va a tener? Si va a ser ejecutable, si va a ser solo de lectura, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver una serie de DLLs. Fíjense el Explorer cuántos DLLs utiliza. Ahora, aquí está el HEP, por ejemplo. Stack. La parte del sistema operativo que utiliza este proceso. Y la memoria libre. Tiene reservado un espacio, pero todavía le queda libre algo. No está usando todo. Y esto le va a permitir guardar cosas temporales. Aquí hay algo compartido, por ejemplo. Hay algo privado que solamente la hace el proceso. Y si es compartido, la comparte con otros procesos. ¿Se entiende? La imagen es esta composición completa, todo esto. Cuando yo hago clic en, por ejemplo, no sé, si yo abro una aplicación aquí, voy a intentar, lo malo es que está con alta resolución. A ver, vamos a ver. Voy a abrir una aplicación. Por ejemplo, calculadora, si podemos encontrar, o la lupa. ¿Está bien? Estoy ejecutando la lupa. Ahora simplemente
No sé si puedo cargar otro. Seleccionar proceso, me dice aquí. Y debería estar la lupa por ahí. No me parece. Mejor vuelvo a entrar. La lupa se supone que está activa. No, no me está reconociendo. Entonces vamos a colocar otro proceso. Calculadora, Paintbrush. Ok, el Paint. Ahí está el Paint. Vamos a intentar ver si nos permite cargar. Ahora sí, fíjense, aparece MC Paint, ¿no? Voy a cargar la imagen de ese proceso. O sea, voy a mostrar la imagen. En realidad, el proceso ya tiene cargada en la RAM su imagen. Pero este programa me está permitiendo ver lo que el sistema operativo ha cargado como imagen. Entonces, dentro de la imagen, aquí en este lila, está código, datos y la parte, si se fijan aquí, de la pila y algunas regiones más que necesita, algunos elementos que necesita. Entonces, esto está cargando como imagen de esa aplicación. Esa aplicación es el MS Paint, aquí está. Fíjense en esta parte morada. ¿Se puede ver mi puntero? Pero fíjense que está ocupando apenas 5 bloques. Vamos a ponerlo en ese sentido. Vamos a suponer que un bloque es una unidad de memoria, nada más. No nos interesa otra cosa. Está ocupando 5 bloques. Sin embargo, si necesita de este DLL, ocupa 17. Si necesita este DLL, ocupa uno más, 7, 9, etcétera. Aquí tiene un montón de elementos que, en función de lo que vaya haciendo en el Paint, se van a utilizar y se van a descargar. Todo esto está como imagen. Entonces son lo que se necesita en códigos. O sea, el código no puedo verlo aquí, obviamente, pero es el código, algunos datos, variables inicializadas, no inicializadas, lo que se va a guardar en el stack, en el heap. Y aquí tengo aparte el heap y el stack. Cosas que nos está ayudando a trabajar con el sistema operativo. Entonces, cuando se carga un proceso, todos estos elementos se está ocupando en la RAM, no solo la imagen. Entonces, este archivo, vamos a ver de qué tamaño es, por ejemplo. Podemos ver Windows. ¿Dónde está? Windows. Y aquí voy a buscar Paint. No sé, en algún lado tiene que haber el Paint. Vamos a ver si aquí está como ejecutable. O dentro de System tal vez esté. System 32. Veamos ahí. Bueno, no sé con qué nombre lo guarda el programa mismo. Si presionamos control al suprimir. ¿Dónde está? Ámbito de tareas. Vamos a ver el programa. Se llama Paint. Está en Windows System 32 y se llama AMS Paint, se llama, por eso no lo encontramos con la P. Ahí se puede ver cómo se llama el programa. Dentro de Windows System decía, ¿no? ¿Es del System 32 o System? No recuerdo bien. ¿Qué han visto? Ya. Entonces aquí debería aparecer el MS Paint. Aquí está. ¿Qué tamaño tiene? 6 megas. Ahora, si vemos esto aquí como imagen, está ocupando 71 megas. Entonces, obviamente, solamente el archivito de 6 megas no es lo único que existe como aplicación. El Paint necesita otros archivos. ¿Y cómo vemos eso? Aquí justamente. Todos estos DLLs, si uno los busca en el System 32, ahí van a estar. Aquí justamente los de la dirección. Windows, System 32 y aquí están. Y todo este conjunto son 71 megas. Eso es lo que está ocupando como imagen el Paint, que aparentemente es 6 megas. Entonces, cuando nosotros decimos, mi aplicación pesa 2 megas, no es muy grande, la voy a utilizar aún en el celular, la imagen de todo lo que contiene esta aplicación no es 2 megas, es mucho más.
dependiendo qué es lo que haga. Así que no hay aplicaciones livianas, a menos que la aplicación no dependa de nada más y solamente ese archivito .exe haga todo. ¿Ahora se entiende un poco mejor? ¿Has respondido la pregunta? Ok, dime, dime. No, no. Lo que pasa es, a ver, entonces ya esta parte se ha entendido, ¿verdad? Toda esta imagen está cargada como referencia, como referencia. Sabe que si va a necesitar este archivito que se llama clbcatq.dll, tiene que ocupar 5 bloques, va a ocupar en la parte compartida 96K, etcétera, 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 y en total va a ocupar 728K. Sabe, pero no lo está reservando ya de entrada, no lo está cargando en RAM, solo lo va a cargar en función de lo que necesite en ese momento. Esta es la imagen, es como, yo necesito esto, es el índice, y en función de lo que necesite se va a ir cargando o descargando. No todo esto está en RAM, pero ya está reservado. Necesita espacios para ir cambiando o intercambiando. Es decir, podría ocupar en vez de los 71 megas, tal vez 30 megas, solo 30 megas. Y en esos 30 megas está gestionando que estos se carguen y se vayan descargando. Es un poco difícil, no tengo una herramienta que me permita saber exactamente cuándo está ocupando el Paint en este momento. Eso es un poco complicado. Si vemos el control al suprimir, veamos qué nos muestra sobre el Paint y la memoria. Vamos a ver, aquí está el Paint y está ocupando 7 megas. Si se dan cuenta, es el archivito, el exe nada más, pero aquí no nos está mostrando lo que hace su mapa de memoria, que hemos visto que es como 71. ¿No? ¿Entienden? Ok. Volvamos a donde estábamos entonces. Entonces aquí fíjense que la región de texto contiene código máquina, la región de datos contiene datos variables, etcétera, etcétera. También están los DLLs, acabo de mostrarles eso, ¿no? Entonces, como servidor de memoria nos va a permitir asignar espacios de memoria a cada aplicación, a cada proceso. Olvidemos de aplicación, a cada proceso. También tiene que proporcionar protección entre procesos. Y eso tiene que ver con las regiones de memoria, los rangos que se asignan. Entonces, es una forma de protegernos, ya hemos visto eso. Tiene que controlar espacios de direcciones libres y ocupados. Tiene que saber qué está ocupado o qué está libre para poder utilizarlo. Tiene que también tratar todos los errores de acceso a memoria. Por ejemplo, algún proceso está intentando acceder a una dirección de memoria que no le corresponde. Entonces es un error y se tiene que detectar. Como gestor de recursos físicos. Este otro, el primero era como servidor de memoria y este otro como gestor de recursos físicos. Tiene que gestionar la asignación de memoria principal y del swap. ¿Qué es el swap? Swap se llama, swapping es intercambio. Tiene que gestionar. Si la memoria principal está llena, totalmente ocupada, y yo necesito utilizar un espacio, el sistema operativo necesita colocar una asignación de memoria, entonces tiene que sacar algo de la memoria principal y llevarla a la memoria virtual. Libera ese espacio, ocupa con el siguiente proceso y una vez que acabe, vuelve a traer eso que lo había llevado temporalmente a la memoria virtual, lo vuelve a poner en memoria principal. Eso se llama intercambio, swapping. Y eso vamos a verlo al finalizar este tema. Entonces, controla los espacios de direcciones de memoria principal y de intercambio. Aquí estamos hablando ya de una memoria más grande, no solo la memoria principal. Va a gestionar la asignación de espacios. Fíjense, memoria principal y secundaria, swapping. Y va a recuperar recursos una vez que los procesos terminen, igual que el anterior. Entonces, la memoria no solo es trabajar con memoria principal, sino también gestionar la memoria secundaria. Aquí hay algo interesante. Les había dicho que la memoria actualmente es barata. Eso está entre comillas. Sabemos muy bien que siempre la memoria principal es cara. Es por eso que cuando uno se compra una máquina, no le dice, colócale el tope de memoria RAM, porque sabemos que cuesta un montón. Casi siempre uno tiene que medir. Se comprará con 4 GB, con 8 GB, con 16 GB, con 32 GB, dependiendo cuánto de plata tenga para invertir, porque eso va a costar.
¿Tiene un límite físico la máquina? Sí, por la arquitectura, pero también tiene un límite económico, o sea, es cuestión de precio. Pero hay algo bastante interesante. Vamos a ver que existe una jerarquía de almacenamiento, aquí vamos a ver una gráfica, que nos distingue que esta jerarquía, ahora se ve mejor, es como una pirámide, donde en su base está lo más barato. Barato en precio, lento en velocidad, pero de gran capacidad. Es lento y es barato, pero es lento. Perdón, es lento, es barato, pero tiene gran capacidad. ¿De qué estamos hablando? Discos duros, almacenamiento en la red, por ejemplo, en la cloud, almacenar en Drive, en Mega. Es barato, si uno se compra, obviamente. O el disco duro extraíble, es barato en relación, o sea, barato a lo que me refiero, relación tamaño-precio. Un disco de 2 teras va a costar una cantidad. Si ustedes comparan 2 teras de RAM, es 10 veces o 100 veces más caro. A eso me refiero con barato. Una unidad de pendrive, por ejemplo, de 64 gigas, no es lo mismo que RAM de 64 gigas. El precio. Más adelante, más arriba en la pirámide, yendo hacia la cúspide, podemos ver los discos duros. Disco duro es un poco más caro que un disco duro extraíble, un disco duro interno, por ejemplo, o el almacenamiento secundario, un disco de estado sólido estaría aquí al medio, entre el disco duro y la memoria RAM. También aquí se colocarán los pendrives, por cuestión de capacidad, velocidad y costo por bit. Luego tenemos la memoria RAM. ¿Pero qué tenemos por encima de la memoria RAM? Algo que se llama memoria caché. Y la memoria caché se puede dividir en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y aquí nivel 3. L3, le falta, está mal esto. 3 niveles. ¿Está bien? ¿Qué es la memoria caché? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es la memoria caché? ¿O dónde está ubicada la memoria caché? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la memoria caché? ¿Alguien se ha comprado recientemente perdón, una computadora? Recientemente puede ser hasta el año pasado, no importa. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Ni idea? ¿Me están escuchando todavía? Denme un segundito, por favor. Sí, es por por... No, no importa, o sea... No es así. No, listo. Ok. Entonces, ¿qué es memoria caché? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se está escuchando? ¿No se ha cortado? Vamos, necesito realimentación. ¿Se está escuchando lo que estoy hablando? Hola, hola. Ah, bueno, ya, y veo que escuchan. Es que tienen que habilitar sus micrófonos. Ok, está bien. Gracias. Entonces, ¿qué es la memoria caché? Es una memoria que está ¿dónde? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien puede contestar? Exactamente en el procesador. Entonces, cuando compramos una máquina con un procesador X, estamos comprando también memoria caché. Y en función de cuán grande sea su memoria caché, el procesador cuesta más. Cuanto más pequeño tenga memoria caché, el procesador cuesta menos. Y obviamente, un procesador con menos caché tiene menos rendimiento. Un procesador con más caché tiene más rendimiento. Pero ¿qué puede hacer el caché para hacer que el procesador tenga más o menos rendimiento? Han debido escuchar ustedes que de la marca Intel, por ejemplo, existen unos procesadores que se llaman Celeron. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez?
Ya, pero ¿por qué serán lentos? Porque tienen cero caché. Los Celeron no tienen caché. El procesador puede tener la misma velocidad, por ejemplo, 3 GHz. Un procesador Celeron de 3 GHz comparado con un procesador que no es Celeron de 3 GHz. Pero el que no es Celeron tiene memoria caché, aunque sea un poquito. Le va a ganar o sea, de lejos el rendimiento al Celeron. El caché es muy, muy importante. Es una memoria muy veloz, de una capacidad muy pequeña, pero de gran costo. ¿Por qué? Porque está dentro del procesador. ¿Qué cosas tenemos dentro del procesador? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué contiene un procesador? ¿Cuál es el elemento central de un procesador? Transistores. Transistores. Un procesador está compuesto de millones de transistores, pero los transistores no están colocados sueltos, son circuitos que están creados con los transistores, de tal forma que se pueden comportar como compuertas AND, OR, X, AND, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la tecnología y es la computación. Pero entonces, ¿qué es la memoria caché? Esos transistores, junto con capacitores y algunas resistencias que arman los circuitos, conforman circuitos de memoria, principalmente con capacitores. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos sacrificando procesador, procesamiento, cómputo, velocidad, si quieren ponerlo en ese sentido, versus colocarle memoria dentro del procesador. Porque esos procesadores que podían ser velocidad de procesamiento, computación, cómputo, los estamos volviendo almacenamiento. Entonces, como tenemos 1.000.000 de transistores dentro, estamos utilizando 900.000 para procesamiento y 100.000 para memoria. Por el tamañito que tenemos en el chip, no podemos colocar más transistores. Entonces, ese sacrificio cuesta y cuesta dinero. Estamos dejando por un lado el rendimiento, pero estamos, la velocidad, perdón, de procesamiento, pero estamos incrementando el almacenamiento interno. Esa operación de haber hecho eso va a hacer que el procesador tenga más o menos caché y que cueste más o cueste menos. Eso hace a la memoria caché. ¿Qué es lo más veloz que tenemos ahora? Lo que está como registro del procesador. Esa es la memoria más cara que existe, la más veloz que existe y la más pequeña que existe. Por ejemplo, en un procesador de 32 bits, ¿de qué tamaño es el registro A? X, por ejemplo, o BX o CX. ¿De qué tamaño es? Solo 32 bits. Y se divide en un procesador superior de 64, por ejemplo, en AH y AL, low y high, la parte alta y la parte baja. Y se puede direccionar de forma separada, se puede colocar en AL algo y en AH otra cosa. Estamos optimizando el uso del registro, pero igual, el registro tiene una limitación. El tamaño máximo es la unidad, los bits que maneja de direccionamiento del procesador. 32 son 32, 64 es 64, su tamaño máximo. Pero para haber hecho 64 bits de memoria, hemos tenido que sacrificar miles de transistores y hemos tenido que sacrificar la velocidad de cómputo. Entonces, los registros es lo más veloz, lo más caro y lo más pequeño que conocemos como memoria. Y luego está la memoria caché, la memoria RAM, los discos de estado sólido, los discos, los pendrives, los discos duros, las copias de seguridad, las cintas, los extraíbles, almacenamiento en la nube. Tenemos una jerarquía de memoria. ¿Se entiende esa parte? Ok. Entonces, esta jerarquía de memoria empieza, no estamos colocando aquí los cachés porque ya sabemos que el caché tiene un tamaño en función de los bits del procesador, los registros, perdón. Caché, existe caché nivel 1 dividido en dos partes. La parte nivel 1 que tiene que ver con datos, esto es data, no es date, está mal esto, es data.
y la parte nivel 1 que se llama instruction. O sea, el caché nivel 1 se divide una parte para los datos y una parte para las instrucciones. Ahí va a guardarse las instrucciones que tienen que ejecutarse. Y aquí los datos que tienen que ver con las variables que está manejando la instrucción. Va de 8 a 200, a unos pocos kilobytes. Unos cuantos cientos de kilobytes. Luego tenemos el caché nivel 2, que no se divide en dos partes, es una sola, y va de 256K a unos cuantos megas, porque 8 es una forma de limitar. Actualmente habría que ver con cuánto está el último procesador. No se preocupen, va a ser tarea para ustedes. Entonces, unos cuantos megas, caché nivel 2. La velocidad es de 12 a 20 nanosegundos. ¿Cuál es su función? Almacenar datos de uso frecuente, agilizar los procesos. Es ayudar al caché nivel 1. Y el caché nivel 3, ayuda al nivel 2 y al nivel 1. El caché nivel 3 no es de hace mucho tiempo. Uno de los fabricantes ha sacado caché nivel 3 como una forma de promocionar sus procesadores y el otro le ha emulado, ha copiado. Cada uno va compitiendo. Por ejemplo, cada uno tiene características diferentes y de tal forma que el otro las asume y se van haciendo algo estándar. Caché nivel 3 dice hasta 14 megas, puede ser más ahora, y la velocidad de acceso es de 15 a 35 nanosegundos, un poco más lento. ¿Está bien? Y se ayuda tanto al caché nivel 1 como al caché nivel 2. La memoria RAM hasta 64 GB, y eso depende de la arquitectura. La velocidad de acceso de la memoria RAM es de 60 a 70 nanosegundos, más lento si se dan cuenta. Luego estamos con los discos de estado sólido, que pueden ser internos, hasta 1 terabyte. Creo que ahora hay internos hasta 2 terabytes, o hasta 4 tal vez. Y la velocidad es 50 microsegundos, mucho más lento que la memoria RAM. Los pendrives son más lentos que la memoria RAM. Disco duro, el físico, puede ir hasta 4 terabytes de tamaño. Y la velocidad es de 8 milisegundos. Fíjense cuán lento se pone. Una cinta magnética puede tener hasta 4 terabytes, pero es secuencial, es como una cinta de audio, mucho más lenta. El almacenamiento en la nube depende de la conexión en red. Entonces, se va haciendo más lento a medida que vamos avanzando o bajando en la pirámide, pero más barato también. Aquí está la explicación un poco del caché. El caché utiliza espacio del chip, del mismo procesador. Se necesitan millones de transistores para tener caché. Se utilizan dos tipos, bueno, depende de la tecnología. Se puede utilizar RAM estática o RAM dinámica. En RAM dinámica se utiliza un transistor por bit junto con un condensador. ¿Está bien? Pero para RAM estática se utiliza por lo menos 6 transistores para un bit. Entonces, cuando es dinámica es 1 a 1, cuando es estática 6 a 1 por lo menos. Y aquí tenemos un cálculo interesante. Para tener 256 kilobytes de memoria caché nivel 2, se necesitan solo 12 millones de transistores. ¿Qué les parece? En su práctica ustedes van a identificar el último procesador de Intel. No quiero que hablen del i9 porque el i9 no es para PCs. El i7 en realidad es para PCs todavía. Entonces necesitan saber cuántos millones de transistores tiene el i7 y cuánto de caché tiene el i7. Luego buscarán, bueno, si buscan con i9 y encuentran con i9 no hay problema. Luego buscarán el de AMD. No sé si se llama Ryzen 9 o qué nombre le han dado al último. Pero lo mismo. ¿Cuántos millones de transistores tiene y cuánto de caché? Pero ustedes lo van a comparar con su máquina y si no tienen una máquina, con cualquier máquina de laboratorio. Pueden venir aquí al laboratorio de informática, hacer cosas del programa y hacer la práctica. No tienen que comprarse una máquina para hacer la práctica. El laboratorio ya está abierto y se puede utilizar. Pero la idea es que, fíjense, para una poca cantidad de RAM, de memoria caché dentro del procesador, utilizamos millones de transistores.
Ahora aquí es lo que les decía. Intel y AMD no incluyen memorias caché en algunas series. ¿Para qué? Para que el procesador sea barato. Pero obviamente, cuanto más caché tengamos, más eficiente es el procesador y mayor es su rendimiento. Entonces ya saben, la siguiente vez que compren una máquina o que les pidan asesoramiento para comprar una máquina, porque ustedes están estudiando carreras que tienen que ver con computadoras, es fácil. Cuando les muestren, les digan, este procesador versus este otro. Cuanto más caché tengan, es mejor. Aunque tenga menos velocidad. Aunque tenga menos velocidad. Cuanto tenga más caché, es mejor. Aquí tenemos un resumen. Los registros tienen 64 a 1024 bytes, dependiendo del procesador, ya saben. 0.25 a 0.25 a 0.5 nanosegundos. Se manejan por bytes. Caché de memoria principal, de 8K a 8 megas. 0.5 a 20 nanosegundos, se manejan por bytes. La memoria principal, RAM, 128 megas a 64 gigas. 60 a 200 nanosegundos, se manejan por bytes. Disco duro electrónico, 128 gigas a 1 terabyte. 50 microsegundos, se manejan por sectores. Discos magnéticos, de 200, esos son los discos duros, de 256 gigas a 4 terabytes, de 5 a 30 milisegundos, se manejan por sectores. ¿Alguna duda sobre esto? Vayamos entonces a ver una aplicación. Dime. RAM, directamente. La interrelación es con RAM. El registro se relaciona con la RAM. Normalmente un procesador que tiene caché, las instrucciones máquina guardan las variables y sus valores en los registros. AX, BX, CX, en el stack, en la pila, etc. ¿Verdad? Ahí, en los registros. Esos registros los van a cargar de algún lado, de la RAM. ¿Qué se guarda en el caché? Es como una memoria intermedia. La RAM está a la derecha, la memoria intermedia es el caché y a la izquierda están los registros. Cualquier operación del procesador se hace con registros. Cuando inicialmente en el tema he dicho, nada que se ejecute en el procesador, cualquier cosa que se ejecute en el procesador tiene que estar en RAM, ¿se acuerdan? Eso les he dicho. Pero ahora estamos entrando un poco más a detalle. Todo lo que ejecutamos en el procesador en realidad está en registros. Ahí es donde se guarda todo. Se almacena en AX, algo se mueve, se multiplica, se suma, se resta, se divide y se guarda en BX, se maneja un contador en CX, etcétera, etcétera. Se está haciendo todo a nivel de registros y son pequeños los registros. Entonces, ¿para qué nos sirve? Cuando queremos cargar algo en registro, tenemos que leer desde RAM y eso es lento, es un proceso muy lento. Pero si todo lo que utilizamos frecuentemente ya está en caché, entonces cuando quiera leer algo que usamos frecuentemente, lo va a leer desde caché, dentro del procesador, y eso va a ser más rápido. Y si no está en el caché, va a buscarlo en RAM. Si no está en RAM, va a buscarlo en disco duro, memoria virtual. Entonces cada vez se hace más lento. Cuanto más cerca esté de él, como los cachés, es más rápido. Cuanto más lejos esté, como el disco duro, memoria virtual, es más lento. ¿Está bien? ¿Está claro ahora? Ok. Veamos algo que nos va a permitir ver dónde está memoria, Core Info, este programita. Bueno, pero lamentablemente tenemos que abrirlo en línea de comandos. Este programa lo tienen en el Classroom, por si acaso. ¿Se puede ver la pantalla? Me imagino que se ve mejor ahora. ¿Sí? ¿Se puede ver? A ver, voy a intentar utilizar la lupa ya que estamos aprovechando esto. ¿Está mejor? Desktop debe estar. Desktop allí. Sistemas operativos. Ok. Aquí tenemos memoria. Y aquí aquí adentro se llama, este archivito es coreinfo.exe. Este es el programita que necesitamos. Para hacer correr, únicamente tienen que irse al lugar donde ustedes lo van a descargar y ejecutar el programa, coreinfo.
Pueden colocar .exe o sin el nombre, sin el .exe, no importa. Y se ejecuta. Fíjense que Core.info también tiene otras opciones. Vamos a ver. Por ejemplo, me dice que puedo tener "-c", "-f", "-g", o sea, va a darme más tipos de información. Es importante el "-n", porque me va a dar algo que se llama NUMA, Nodes. Ustedes pueden empezar a buscar, empezar a ver algún tipo de información. El NUMA es la parte hardware que maneja la memoria. Vamos a verlo más adelante en el tema. Pero entonces podría colocar, por ejemplo, Core.info, "-n", espacio. Y aquí me dice que NUMA está en el nodo 0, por ejemplo. O podría colocar "-v", y me va a decir la parte de virtualización. Me está diciendo que maneja... Uy, tratar de no moverlo mucho. Derechos de administrador son requeridos para manejar soporte de virtualización. Entonces he abierto mi ventana de CMD sin ser administrador. No me sirve, entonces me salgo y voy a abrirlo como administrador. Es fácil, tecla derecha y ponen ejecutar como administrador. Ahora sí. Voy a acceder a donde está ese programita. Lo pueden colocar en una forma, en un lugar más simple ustedes. Ahora sí. Ahí se puede ver. Core.info. Coloco Core.info y vamos a ver directamente la información que me manda el Core.info directo. ¿Está bien? No he colocado ninguna opción, solamente Core.info. Y les voy a ir explicando lo que tenemos. Ustedes pueden bajarse esta aplicación de la sysinternals.com. Así se llama el lugar donde está. Aquí el puntero está en ese lugar. Se puede ver, ¿no? sysinternals.com. ¿Se distingue? Se distingue. Ya. Fíjense que esta versión es la 3.5, está hasta el 2020. Puede que ya hayan sacado una mejor. O sea, ustedes pueden bajarse ahí una mejor versión. Me dice que mi procesador es un i7 de familia generación 7, ¿no? La 7000, de 3.5 GB, Family 6, Model 142, Stepping 9, etcétera, etcétera. Su signature del microcode es esto. Y aquí me da distintas opciones, o distintas características. El hyper-threading les he explicado cuando hemos visto las máquinas virtuales, si ustedes recuerdan, y les había dicho que esta es una característica de los procesadores. Hypervisor es la virtualización como tal, es decir, que este procesador soporta virtualizarse. Y aquí tenemos distintos elementos de la virtualización. Vayamos viendo más adelante otros elementos importantes. Vamos a ir viendo algo que podamos representar. Este es interesante. Floating Point Unit, así se llama. Antes, cuando los procesadores estaban a la altura del 386, más o menos, empiezan con 8088, 8086. De ahí vienen los procesadores de la familia que manejamos ahora, los que vendrían a ser la arquitectura von Neumann. El 8386 se habían creado los procesadores para hacer computación, procesamiento de datos, pero no se había pensado en el hecho de que necesitábamos trabajar con simulaciones matemáticas, análisis matemático, computación gráfica y este tipo de cosas. Entonces, los procesadores se ponen muy lentos cuando hacemos eso. Y le sacan algo que le llaman en su momento coprocesador. El coprocesador, uno si tenía dinero podía comprar el procesador y el coprocesador matemático. Era un pequeño procesadorcito que tenía un slot al lado. Y que de la 386 su coprocesador se llamaba 387. Así ha salido la familia. Resulta que a partir de la 486 y Pentium, el procesador se ha mezclado junto con el coprocesador matemático, porque todas las aplicaciones que empezamos a utilizar necesitan muchos cálculos matemáticos. Entonces, instrucciones de punto flotante se llaman. Aquí nos damos cuenta que está implementando, por ejemplo, i387. Ya no ha crecido la familia de los 387, no ha aparecido Pentium 87 o
i7-87 o algo así, ya no. Se ha quedado en la 387. No significa que haya, matemáticamente no vamos a evolucionar, no hemos creado más ciencia a nivel de matemática. Entonces, todo eso ya incluye como funciones matemáticas, el seno, el coseno, etcétera. Si bien nosotros podemos implementarla, ya hay funciones matemáticas a nivel de bajo nivel que las va a dar directamente el coprocesador matemático. Y aquí nos está mostrando que justamente se implementa eso. Aquí tenemos soporte para 3D, por ejemplo. Entonces, ustedes van a ver en su procesador qué cosas tiene, qué cosas no tiene. ¿Qué otra cosa importante puede verse aquí? ¿No? Todas las características del procesador, que va a diferir un Intel de un AMD. ¿Que podemos comparar elementos? Sí, pero no nos interesan estas partes a nosotros. Ahora sí, aquí tenemos que este tiene un dual core, significa doble núcleo. Mi procesador real no es doble núcleo, creo que tiene 8. Pero como esta es una máquina virtualizada, yo le he dicho a la máquina virtualizada que solamente utilice 2. Aquí tengo un socket y el socket solamente está en el 0. ¿Qué implica? Que solo es un chip que tiene adentro varios núcleos, que los reconoce como distintos procesadores. Por cada uno de estos procesadores que reconozca, va a tener su propia caché nivel 1 y caché nivel 2. La caché nivel 3 normalmente es para todo el procesador. O sea, se separa caché nivel 1 y nivel 2 por cada núcleo, pero caché nivel 3 es total. ¿Se entiende eso, verdad? Veamos entonces más abajo. Aquí está caché nivel 1, nivel 2, nivel 3. Caché nivel 1 se divide en data e instrucciones, tal como la teoría nos dice. Y fíjense que tenemos 32K, pero 32K por cada núcleo. Si yo tengo 8 núcleos, tengo que multiplicar 32 por 8. Cuando les venden procesadores, los comerciantes de las máquinas juegan con este número y les dice, el procesador que estoy ofreciendo tiene 64 megas de caché, pero ustedes analizan cuántos núcleos tiene. Si tiene 4, tienen que dividir 64 entre 4. Eso es lo que tiene de caché real. Porque hay muchos sistemas operativos que no utilizan los núcleos, no aprovechan los núcleos, sino lo tratan como un solo procesador. Entonces la caché también se va a tratar de esa forma. Entonces, nivel 1 y nivel 2 siempre se maneja como separados por núcleo. Vuelvo a repetir. Caché unificado nivel 2, 256K. Caché unificado nivel 3, 4 megas. Fíjense que nivel 3 solo aparece una vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso está consolidando la teoría con lo que acabo de decirles. Caché nivel 1 y nivel 2 es por núcleo, pero caché nivel 3 es por procesador. Entonces aquí otra vez está del segundo núcleo. Nivel 1, nivel 1, nivel 2. Entonces aquí, si solo mi procesador fuera un dual core, tengo 512 de nivel 2 y tengo 128 de nivel 1 y 4 megas de nivel 3. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que suma y es lo que les venden. En la práctica no es cierto. ¿Alguna duda sobre esto? Ok, esto es importante. Entonces ustedes tienen que sacar, esto es lo que me interesa que muestren. De su procesador, si no tienen una máquina, descárguense el archivito, pueden ir a donde un amigo o venir aquí a la universidad y hacer correr este programita en cualquier Windows. Y tienen que sacar esto. Luego, esto es, vamos a asociarlo, es de su máquina. ¿Está bien? ¿Qué procesador tiene? Y el caché. Nos interesa el caché. Y tienen que compararlo con el último de Intel para PC, no quiero para servidores, nada, y el último de AMD para PC. Puede ser i7 o puede ser i9, no importa. Pero cuando ustedes busquen esa información de Intel y AMD, no solo quiero que busquen el caché de estos dos, sino que busquen cuántos millones de transistores tiene. Eso es lo que me interesa. Y si pueden ustedes ubicar de su procesador cuántos millones tiene, mejor. La comparativa va a ser mucho más interesante. Ahí van a darse cuenta que cuando compran un procesador y les dicen AMD es más barato, sí, es más barato, pero habría que ver qué estamos comparando, no solamente precio. Habría que comparar velocidad de procesamiento y eso le da los millones de transistores que tiene y la caché y eso da millones de transistores sacrificados, no se olviden. ¿Está clara la práctica?
¿Dudas?